Algo que me fascina de todo esto es constatar, y lo he visto con mis nietas, la relación entre la palabra escrita, cuando aprenden a escribir, y una pintura o un color, que es algo totalmente distinto. Quiero decir que cuando eran más pequeñas, lógicamente, les resultaba más fácil reconocer una pintura que una palabra escrita. Pero con la edad no hay nada que puede contener la fuerza imperiosa de la palabra escrita. Es como un lavado de cerebro. Oye, ¿por qué las palabras se vuelven tan importantes? La lengua escrita frente a otros estímulos. Creo que una vez has aprendido a leer no puedes hacer nada para evitarlo. Si ves una palabra que puedes leer, tu cerebro lo procesa, aunque sea una desventaja. De ahí que existan estas graciosas tareas que se conocen como las Stroop Tasks, en las que puedes intentarlo. Escribes el nombre de una palabra, por ejemplo, escribes la palabra azul, pero con tinta verde. Y la tarea consiste en nombrar el color de la tinta. Es verdad. Y eres mucho más lento si el color de la tinta es distinto del color de la palabra. Te fías de la palabra. Porque tu cerebro no puede evitar leer la palabra y eso interfiere con el hecho de nombrar el color azul. Y así se demuestra que la lectura se automatiza cada vez más conforme aprendemos a leer. Sara, me han comentado que se podría desarrollar el concepto de plasticidad cerebral. De hecho, se podría hacer después de 2 o 3 experimentos. Bueno, uno de los primeros experimentos fue un estudio hecho en Londres sobre los taxistas londinenses. De una de mis colegas en la Universidad de Londres. Allí para llevar un taxi tienes que saberte no sé cuántos miles de rutas. Creo que son unas 25.000 rutas. Increíble, ¿eh? Tienes que aprendértelas todas de memoria, así que se trata de personas con una memoria espacial prodigiosa. Ella los estudió y se fijó en la estructura y funciones de sus cerebros. Y lo que descubrió fue que comparando con otros conductores, el hipocampo, que es una parte del cerebro que se encarga de la memoria y del aprendizaje espacial, una parte de este era mayor. Mayor, ¿eh? Sí. En los taxistas comparado con otros conductores. Y el tamaño de esa parte del hipocampo tenía que ver con el tiempo que habían estado conduciendo taxis, cosa que sugería que realmente el tamaño tenía que ver con la necesidad de moverse por Londres. O sea que la gente que siga creyendo que no se puede hacer nada o casi nada en torno a lo que somos, que tenemos el cerebro que tenemos y punto, bueno, que vayan cambiando de opinión. Porque fíjense, los conductores de taxi aquí en Londres les ha crecido el hipocampo a base de memorizar simplemente los nombres de calles. Sara, parece que hay otro ejemplo que tiene que ver con los músicos. Hay estudios sobre violinistas. Sí, violinistas. Violinistas expertos cuyos cerebros, más concretamente la parte de sus cerebros que controla el movimiento de los dedos de la mano izquierda, porque utilizan la mano izquierda. Pero todo está en la parte derecha, ¿no? Sí, el hemisferio derecho es mayor en los violinistas expertos. De hecho, creo que se trató de un descubrimiento especialmente importante para los violinistas que practicaban desde la infancia y menos importante para los violinistas que aprendieron de mayores. De mayores, me dices. Además, actualmente hay estudios muy interesantes sobre las personas que aprenden a hacer malabarismos, que aprenden a hacer juegos malabares con pelotas. Si comparamos el cerebro de personas antes de que hayan aprendido a hacer malabarismos y después de 3 meses de aprendizaje, la parte del cerebro que interviene en el procesamiento de los movimientos visuales, el hecho de tener que seguir la trayectoria de la pelota, incrementa el tamaño del cerebro. Y algo interesante es que si dejan de practicar durante 3 meses, el cerebro se encoge y vuelve a su estado original. O sea que tiene mucho que ver con este concepto de la plasticidad cerebral. Hay que entrenar el cerebro y seguir practicando, porque si no, vuelve a donde estaba.
De la misma forma que cuando practicamos un deporte se desarrollan más determinados músculos, en la última década técnicas como la resonancia magnética han permitido ver que con el cerebro pasa algo similar. Ahora se puede medir la actividad cerebral de una persona mientras ésta desarrolla una tarea y ver de qué forma el sistema nervioso se adapta continuamente a las circunstancias cambiantes, cuando aprende una nueva lengua, una habilidad, una ruta distinta hacia casa o al ver una cara nueva. Y como en el caso del deporte, los cambios de la estructura del cerebro van asociados a su uso. Cada día recorren la ciudad, se manejan por un entramado complejo de calles, avenidas y rondas. Recuerdan que hay obras en una zona determinada y las sortean. Se saben de memoria cientos o quizás miles de rutas. De toda esa información espacial se encarga el hipocampo, una región cerebral con forma de caballito de mar. Nos ayuda a recordar dónde están las cosas o cómo volver a casa, y almacena información sobre coordenadas espaciales. Esa zona, cuando una persona se convierte en un experto de la navegación, se desarrolla más. Por eso, en un taxista es mucho mayor que en un conductor normal de la misma edad y sexo. El tamaño depende del tiempo que lleva conduciendo el taxi y usando a fondo su memoria espacial. Lo interesante de esto es que ahora se sabe que todos podemos ejercitar nuestro hipocampo para mejorar la memoria espacial y la navegación. La parte del cerebro que procesa la música está situada a ambos lados de la cabeza, muy cerca de las orejas. Se denomina córtex auditivo y en los músicos puede ser hasta un 25% más grande que en las personas que jamás han tocado un instrumento. Y como ocurre con los taxistas, el tamaño del córtex auditivo depende de los años que lleve esa persona dedicada a la música. Pero este no es el único cambio en su cerebro. También las regiones que controlan el movimiento y el tacto se transforman como consecuencia del uso. Cuando el dedo toca una cuerda, este estímulo sensorial activa neuronas en el córtex sensomotor del lado opuesto. Además, un nivel alto de actividad refuerza las conexiones entre los grupos de neuronas excitadas. Y si un adulto empieza a tocar el violín, también cambia su córtex sensomotor. Se ha demostrado que se necesitan apenas 5 días para que las áreas sensorial y motora se modifiquen y se adapten a la nueva actividad. Aunque si dejamos de tocar durante mucho tiempo, perdemos flexibilidad y conexiones sinápticas. Nuestro cerebro es moldeable. Tiene una gran capacidad para cambiar y adaptarse en función del entorno y de nuestras experiencias. Y puede, además, reorganizar funciones. En las personas sordas, el córtex auditivo, en lugar de procesar el sonido, se activa para leer los movimientos de los labios. Se adapta a las circunstancias y responde a otras señales que la persona sorda necesita procesar y entender. Yo solía burlarme de la gente que hace crucigramas del periódico, pero me contestaban: es para recordar mejor, para mejorar mi memoria. Así que es verdad, ¿estaban mejorando su memoria? Sí, bueno, hay muchos estudios sobre ello porque ahora se pueden comprar videojuegos nuevos, como por ejemplo Brain Training. No sé si has oído hablar de este videojuego. Sin embargo, es un tema polémico porque se trata de saber para qué sirve realizar este tipo de ejercicios. Crucigramas, puzzles enormes y este tipo de cosas. Creo que el consenso general desde un punto de vista neurocientífico es que entrenarse en este tipo de actividades claramente mejora o cambia la parte del cerebro donde se encuentran estas habilidades. Es decir, que si haces muchos crucigramas, cada vez los harás mejor. Y la razón van a ser ciertos cambios cerebrales. Pero la cuestión es saber si esto tiene un impacto para cualquier otra habilidad. En las habilidades en general, por ejemplo. Sí, es general. No hay ningún indicio de que así sea y habrá que seguir investigando. Pero si todo esto de lo que estamos hablando contiene, aunque sea solo una media verdad, entonces las perspectivas de cambio para la educación son inmensas. Sí, estamos empezando a saber mucho más sobre lo que sucede en el cerebro cuando aprendes cosas distintas, como matemáticas, o cuando aprendes a leer y escribir, cuando interactúas socialmente o cuando utilizas distintos métodos de aprendizaje. Pero creo que lo más importante que hay que recordar es que todo ello va a tener consecuencias para la educación. Estoy pensando ahora en un amigo mío que tiene mi edad, o quizás un poco más joven, es italiano, Giacomo Rizzolatti.
y tú lo conoces muy bien porque descubrió en los monos lo que llamáis... Las neuronas espejo. Así es. Y descubrió que con solo mirar a alguien haciendo algo, tú aprendes a hacerlo también. Sí. Y si intentas imitar lo que el otro está haciendo, entonces aprendes más deprisa. Habría que intentar aplicarlo a la educación, ¿no crees? Habría que aplicarlo. Sí, y hay otros ejemplos que van en esa misma dirección, como cuando simplemente te imaginas haciendo algo, por lo que se activan las mismas regiones cerebrales que cuando realmente haces lo que habías imaginado. Lo que significa que la práctica mental puede ser eficaz, ya que si nos imaginamos haciendo algo, no sé, corriendo por ejemplo, puede influir en nuestra velocidad. Bueno, es una influencia muy sutil, pero significativa. En cosas como la fuerza de nuestros músculos. Con solo imaginarlo sin hacer absolutamente nada. Y se supone que es porque cuando lo imaginamos se activan las mismas regiones cerebrales que cuando hacemos ejercicio de verdad. Recuerdo que en una ocasión me encontraba en Boston, en Estados Unidos, y estaba con uno de los mayores expertos en nutrición del mundo. Y al final de la conversación me dijo, mira Eduardo, la nutrición y la dieta son muy importantes para la salud, pero hacer ejercicio es todavía más importante. Esto es lo único de lo que estamos seguros. Así que parece que hacer ejercicio es muy importante para la salud. Sí, se trata de un tema muy interesante. De hecho, no sabemos cómo influye a largo plazo el ejercicio en el cerebro humano, pero lo que sí sabemos de distintos estudios hechos con ratones y ratas es que el ejercicio influye en el cerebro. Es en aquella parte del cerebro, el hipocampo, que se encarga de la memoria y del aprendizaje, donde más influye el ejercicio. Hay estudios de hace algunos años que demuestran que cuando los ratones pueden hacer todo el ejercicio que quieren, nuevas células tienden a crecer en su hipocampo, muchas más que en los ratones que no pueden hacer actividad física. Entonces, lo que me estás diciendo es que los músculos serán más grandes y al mismo tiempo más memoria tendrán. Sí, y esto se refleja también en tareas memorísticas, ya que los ratones, que podían moverse a su antojo, obtuvieron mejores resultados en ejercicios memorísticos. Estamos descubriendo por primera vez que es cierto que existen periodos críticos en el aprendizaje de una persona. Hay idiomas, hay cosas que es mejor aprenderlas en una edad determinada que en otras. Bueno, otro descubrimiento. Estamos viendo que realmente es prácticamente imposible aprender solo. Uno aprende cuando se relaciona con los demás. Y esto echa por tierra cosas que habíamos creído durante centenares de años. Es la gran revolución educativa, o más bien es la gran revolución de la entrada de la ciencia en el sistema educativo. Sería muy útil enseñar a los jóvenes en el instituto cómo se desarrolla su cerebro. Sarah Jane Blakemore.